compartir pantalla. Bien. ¿Se ve ahí la presentación? Sí, profe. Sí, ya. Perfecto. Bueno, entonces, como les decía, vamos a hablar hoy del diagnóstico. Fundamentalmente del diagnóstico psiquiátrico en una perspectiva descriptiva. Cuando hablamos de diagnóstico, partiendo por algo muy general, vamos a dar una definición, que es la definición clásica, ¿no es cierto?, de Littré, un médico y científico francés, ¿no?, que dice que es el arte de reconocer las enfermedades por sus síntomas y de distinguirlas de otras enfermedades. Entonces, aquí hay tres ideas importantes. Primero, la idea de enfermedades. Es decir, la capacidad para identificar ciertas enfermedades. Después vamos a poner en duda la noción de enfermedad en este campo, pero cuando hablamos vamos a hablar de enfermedades, de trastornos, tenemos que ser capaces de reconocerlas. Y de reconocerlas, ¿por qué o cómo? A través de sus síntomas. Entonces, el ejercicio diagnóstico desde una perspectiva descriptiva tiene mucho que ver con saber identificar y nombrar síntomas. Eso es una operación. Y la otra es distinguirla de otras enfermedades. O sea, hay una operación de reconocimiento. Yo soy capaz de distinguir síntomas, de ponerle nombre, de agrupar esos síntomas, pero además soy capaz de hacer un diagnóstico diferencial. Por ejemplo, a veces no es tan fácil saber si estamos frente a un trastorno obsesivo-compulsivo o frente a un trastorno fóbico. O a veces cuando hay ciertos trastornos del pensamiento, cuesta hacer la diferencia entre ideas obsesivas, ideas sobrevaloradas, pensamientos fanáticos y ya, por ejemplo, un cuadro delirante. Bueno, eso es el diagnóstico diferencial. Entonces, a lo largo de este semestre, ustedes deberían ir aprendiendo a reconocer ciertos síntomas, después a agrupar esos síntomas y poder hacer diagnósticos diferenciales. Ahora bien, como el ejercicio psicopatológico tiene en su mira finalmente la idea de diagnóstico, hay que tener ciertas salvedades o ciertos téngase presente. Primero, el diagnóstico siempre tiene una finalidad. El diagnóstico es para algo. Así como ustedes, si ya estudiaron, por ejemplo, lo que es la aplicación de instrumentos psicodiagnósticos, cuando hablan de cómo redactar un informe, siempre la primera pregunta es ¿a quién va ese informe y para qué se va a usar ese informe? Bueno, acá es lo mismo. Uno no anda haciendo diagnósticos por la vida porque sí. El diagnóstico tiene una finalidad y en eso no hay que ser ingenuo. No es lo mismo un diagnóstico que se hace en el contexto de tratamiento que un diagnóstico que se hace simplemente para separar, para saber si este paciente va por este camino o por este otro camino. O un diagnóstico que se hace a veces en los colegios para asumir si el niño sigue en un colegio, entre comillas, regular o tiene que ir a una escuela especial. En segundo lugar, no hay que olvidar que tanto en psiquiatría como en psicología hay distintos enfoques y por lo tanto hay aspectos clínico-teóricos. Por eso yo partí hablando de que yo iba a hablar hoy de la psicopatología descriptiva, desde la psiquiatría más tradicional y difundida. Pero después ustedes van a ver una perspectiva distinta, con Federa, que es una perspectiva más bien estructural. Y nunca olvidar que el diagnóstico es un acto que requiere un gran compromiso ético, una gran responsabilidad, porque tiene consecuencias legales, sociales, políticas, etc. No voy a entrar a detenerme acá, porque esto es un capítulo ya muy, muy revisado en la historia de la medicina, de la psiquiatría, de la psicología. Pero no hay que olvidarse que cuando uno hace un diagnóstico debe preguntarse el para qué, para quién estoy trabajando y qué consecuencias tiene. Ustedes van a recibir herramientas a lo largo de este semestre que les va a permitir
etiquetar personas. ¿Mm? Y eso tiene consecuencias. Por eso es algo que se tiene que hacer de manera tremendamente cuidadosa y con un gran compromiso ético. Bueno, cada vez que uno enfrenta a alguien que pudiese ser un paciente o un proceso diagnóstico que puede derivar en un tratamiento, hay ciertos pasos lógicos. Lo que yo les voy a mostrar probablemente es súper evidente, no es ninguna novedad, pero en general andamos tan apurados y tan ansiosos que nos cuesta darnos cuenta de cada uno de los pasos que uno tiene que seguir. Primer paso, que lo voy a nombrar en términos más o menos abstractos, es ver. Todos dirían, bueno, todos nosotros vemos. ¿Cuál es el rollo acá? Bueno, resulta que no todos vemos lo mismo. Cada vez que yo estudio una disciplina, lo que hago es aprender un cierto lenguaje que me permite reconocer o incluso crear realidades que otros no ven. ¿Mm? Si ustedes van con un geólogo a la cordillera, él les va a poder hablar media hora acerca de distintos tipos de piedra, ¿ah? Y les va a poder hablar a lo mejor de la evolución y de los cambios geológicos en esa zona. Y ustedes simplemente van a mirar piedras de 3 colores distintos. Donde él ve un mundo, ustedes van a ver apenas piedras de 3 tipos distintos. Bueno, nosotros vamos a hacer lo mismo. Cuando ustedes estudian psicología, y en este caso cuando estudian psicopatología, ustedes van a adquirir una serie de herramientas lingüísticas que les van a permitir hacer distinciones, que les van a permitir ver ciertas cosas. En este caso, identificar síntomas. El paso siguiente a ver, es decir, por ejemplo, cuando yo estoy conversando con alguien y puedo, ¿no es cierto?, decir, esta persona tiene un pensamiento ideofugal, o veo caminar a alguien y digo, esta persona, ¿no es cierto?, tiene tal problema de la marcha, o digo, esta persona me parece que está hipomímica. Bueno, después eso yo tengo que pensar, juntar toda esa información, elaborarla. ¿Para qué? Para tomar decisiones. O sea, cada vez que ustedes se enfrenten a un problema vinculado a su profesión, y no solo un problema clínico, estos son los pasos lógicos que tienen que seguir. Ahora, en el caso de esta actividad curricular, de este curso, bueno, ver qué. Tenemos que aprender a ver qué información es relevante para nosotros. Una de las cuestiones clave cuando se forma un estudiante de medicina es la presentación de casos. El estudiante tiene que presentar en muy poco tiempo lo esencial de un caso clínico. Entonces, el profesor, ¿no es cierto?, el estudiante está en el hospital, al lado del enfermo, y le dice, mire, aquí hay tal cosa. Eso tiene que decirlo en menos de 1 minuto. El estudiante no puede divagar y decir, mire, bueno, acá tenemos una señora de 42 años, bueno, ella nació en Purrán, que tiene 4 hijos, porque lo que es relevante para ese médico es algo que tiene que ser capaz de ser sintetizado. Bueno, acá pasa lo mismo. Una de las cuestiones que uno tiene que aprender a hacer es a seleccionar información. Por supuesto que eso sesga, por supuesto que eso significa que uno filtra. Pero es de las cosas que uno necesita aprender al momento de realizar diagnósticos. Ustedes van a ver que cuando hay, más adelante, cuando hagan presentaciones de casos clínicos, al principio uno se tope mucho y uno presenta una biografía larguísima, ¿no es cierto? Y cree que presentar un caso es contarle la vida entera. Bueno, no. Un caso tiene que ser capaz de ser presentado en poco espacio. Eso significa que uno tiene que aprender qué es relevante y qué no. Y parte de lo que ustedes van a aprender en este curso es esto. Aprender a ver y a filtrar qué es relevante. Después, uno tiene que aprender a plantearse hipótesis.
ya sea hipótesis diagnósticas de tipo descriptiva, o sea, yo puedo decir, esto es un trastorno depresivo mayor, o puedo decir que hay un trastorno por ansiedad generalizado, o qué sé yo, acá hay un trastorno somatomorfo, o hay una esquizofrenia de tipo paranoide. Bueno, esos son diagnósticos descriptivos, nosológicos, o diagnósticos de tipo estructural, juntar esa información relevante para poder decir, miren, en realidad todo hace pensar que aquí estamos frente a una estructura neurótica de tipo obsesiva, que es agrupar esa información, ordenarla, priorizarla y generar una hipótesis. Bueno, y algo que no van a ver en este curso, porque lo van a ver más adelante, es tomar decisiones. ¿Qué hacer? En este curso, que dicho sea de paso, y lamentablemente, ustedes van, es la única formación en psiquiatría que van a tener, y por eso que es un curso que mezcla varias cosas. Estos son, en general, son contenidos que se ven en varios cursos. Es la única formación que ustedes, como digo, van a tener en el campo de la psiquiatría. Lo que vamos a hacer es esto, aprender a ver y a pensar, a seleccionar información relevante, a identificar síntomas y signos, a ponerles nombre, y, ¿no es cierto?, luego a generar hipótesis diagnósticas. Bueno. Volviendo al cuadro, entonces, como les decía recién, uno, ¿no es cierto?, puede generar diagnósticos descriptivos, o descriptivo nosológico, o diagnósticos estructurales, o ambas cosas, una vez que prioriza y ordena la información. Ahora hice un pequeño cambio, y puse pensar, justamente para hablar de tipos de diagnósticos. Ahora, en pensar no vamos a hablar de hipótesis diagnóstica, sino que vamos a hablar de diagnóstico comprensivo, que es algo que también no se va a hacer en este curso. Lo van a hacer ustedes en los cursos de clínica. ¿Por qué? Porque el diagnóstico comprensivo significa generar hipótesis acerca de qué le pasa a este sujeto en particular, tratar de entender cuál fue, qué gatilló, por ejemplo, la crisis, por qué hizo este tipo de crisis y no otro tipo de crisis, por qué presenta esta sintomatología y no otra sintomatología. Y eso es lo que llamamos diagnóstico comprensivo. Quédense de esta diapositiva entonces con los tres tipos de diagnóstico. El diagnóstico descriptivo nosológico, que es el que habitualmente se hace en los servicios de salud, que habitualmente hacen los médicos, los psiquiatras, y eso tiene una razón que la voy a explicar después. El diagnóstico estructural, que la hacen, ¿no es cierto?, más bien los psicólogos y algunos psiquiatras. Y el diagnóstico comprensivo, que en general es más propio ya de cuando uno quiere orientar un tratamiento psicoterapéutico. En general, el mundo de la medicina y la psiquiatría se queda en un diagnóstico más bien nosológico, porque se asume que una vez que yo tengo identificada la enfermedad o el trastorno, automáticamente conozco su etiología, es decir, su causa, su pronóstico, su evolución y su tratamiento. En el campo de la psicopatología eso es dudoso, de hecho por algo no se habla de enfermedades. Y nosotros, y requiere dar pasos más allá, requiere que no solo podamos decir, a ver, sintomáticamente esta persona padece, por ejemplo, de un trastorno de pánico, sino que además, qué sé yo, se da en una neurosis de tipo histérica, y después, bueno, esto ocurre en el momento en que a esta persona le pasa tal y tal cosa, y esto fue así y así, y tiene que ver con su infancia. Eso ya es un diagnóstico comprensivo. Entonces, diagnóstico nosológico, estructural y comprensivo. Tres maneras distintas de hacer diagnóstico, pero siempre complementarias. Los tres son necesarios.
Ya. Yo les hablé de la importancia de saber ver, de saber identificar información relevante. ¿Cuáles son los instrumentos que tenemos para eso? ¿Cómo lo hacemos nosotros? En primer lugar está la entrevista clínica. Cualquier profesional que trabaje con personas, y especialmente en el campo clínico, tiene que ser un buen entrevistador. Una de las habilidades propias de un buen psicólogo, trabaje donde trabaje, es ser un buen entrevistador. Y si se dedica a la clínica, tiene que saber hacer buenas entrevistas clínicas. ¿Qué aborda una entrevista clínica? Primero, el motivo de consulta, la demanda, es decir, cómo es que ese sujeto llega a estar ahí con nosotros. Después lo que se llama la anamnesis, que es la historia de ese sufrimiento, ese trastorno, esos síntomas, y también ciertos elementos que nos permitan saber con quién estamos hablando. Y luego el examen mental, que es justamente la posibilidad de identificar, y después voy a entrar en cierto detalle a este término, examen mental, de identificar los síntomas y signos que presenta esa persona. Todo eso lo hacemos a través de la entrevista, que para nosotros es la herramienta fundamental. Ahora, hay ciertos elementos o ciertas herramientas secundarias que podrían apoyar el diagnóstico, que son las pruebas diagnósticas, los tests, que pueden ser pruebas físicas. Cuando uno va a un médico, no es raro que el médico le pida un examen de sangre, una radiografía, una tomografía, qué sé yo, un examen de orina. Bueno, esas son pruebas físicas. En el campo psiquiátrico, son pocas las pruebas físicas que sirven. Pero a veces, por ejemplo, puede haber sospecha de que cierta sintomatología que parece depresiva puede estar asociada, por ejemplo, de nuevo, a, qué sé yo, un problema tiroideo. Y se le pide un examen de hormona tiroidea para complementar el diagnóstico. Después están las pruebas que típicamente aplican los psicólogos. Antiguamente los psicólogos eran expertos fundamentalmente en esto, ¿no? Y se manejaban muy bien en lo que era el conocimiento de las distintas pruebas diagnósticas y cómo informar y concluir. Pruebas que podemos separar en dos tipos, ¿no? Las pruebas de tipo intelectuales, cognitivas, neuropsicológicas, y pruebas que llamamos de personalidad. Pruebas que pueden ser proyectivas o pruebas que pueden ser, ¿no es cierto?, más bien tipo cuestionario. Entonces, cuando decimos que vamos a hacer un diagnóstico, los instrumentos que tenemos para hacer ese diagnóstico son estos. Como digo, lo principal es saber hacer una buena entrevista clínica. Lo otro son pruebas complementarias que nunca hacen el diagnóstico por sí solo. Ojo con eso. Bueno, no voy a entrar en detalle a propósito del motivo de consulta. Ustedes van a tener el video de esta clase. Pero una cuestión que es bien importante es saber cómo llega la persona. Esto lo vamos a seguir revisando cuando ustedes ya después tengan los cursos clínicos. Si la consulta es espontánea, si viene derivado, si alguien le sugirió, si es referido por una institución, ya sea un tribunal de justicia, o ya sea, ¿no es cierto?, qué sé yo, una institución educativa. Bueno, todas estas cosas son importantes de conocer al momento de hacer una entrevista. ¿Qué sabe la persona de por qué está ahí y qué opina? Y es muy importante porque a veces nosotros asumimos que tenemos un paciente que en realidad no es paciente. A veces quien está más preocupado es un profesor del colegio, es un asistente social, es un médico, o es la mamá, o un tío. Y estas son cuestiones que también son bien importantes, sobre todo al momento de pensar en una estrategia de tratamiento. Bueno, el gatillante, la situación que motiva la consulta, bueno, eso está ahí, y la trayectoria terapéutica. Pero como digo,
esto lo vamos a ver con mucho más detalle en los cursos de clínica propiamente tal. O sea, cuáles son las consecuencias de las distintas trayectorias a través de la cual una persona llega a encontrarse con un psicólogo, tiene efectos para qué es lo que pueda yo plantear como tratamiento. Pero, como les digo, cuando ustedes piensen en una primera entrevista, una cosa importante de saber es lo que se llama motivo de consulta. Después está la anamnesis. La anamnesis es lo que hace el médico cuando uno, por ejemplo, va y le dice, qué sé yo, me duele tal parte. Y el médico le pregunta, ¿desde cuándo le duele? ¿Ah? Qué sé yo, si pasó algo, cuáles son los momentos más álgidos del dolor, si el dolor ha disminuido, aumentado, etcétera. Eso es la anamnesis. Antiguamente, en medicina, la anamnesis ocupaba un papel sumamente importante y los médicos se tomaban mucho tiempo en hacer una buena historia clínica. Hoy en día eso ha sido reemplazado más bien por los exámenes de laboratorio, pero en el caso nuestro la anamnesis sigue siendo una cuestión fundamental. ¿Qué es una anamnesis? Bueno, primero tenemos que saber quién tenemos al frente. Algunos datos generales del paciente. Es re importante saber, por ejemplo, en qué trabaja. Hoy en día a los médicos se le pasa, alguien puede llegar con una tendinitis y no le pregunten qué trabaja, o con un dolor de espalda y no le pregunten qué trabaja. Bueno, es fundamental saber qué edad tiene, con quién vive, en qué trabaja, en fin, algunos datos generales. Después, lo que es el historial clínico. Tratar de que la persona describa con sus palabras qué le pasa, cuándo comenzó, cómo evolucionó, y uno ahí va tanteando cuál es el nivel de gravedad. Las circunstancias o eventos gatillantes, si el paciente mismo tiene ciertas hipótesis. Esto es bien importante porque a veces suponemos que nosotros pensamos igual que los pacientes y eso es un error de entrada. O sea, supongamos que el paciente manifiesta un cuadro que para nosotros es un trastorno por ansiedad. Y cuando uno le pregunta, ¿y usted cómo se lo explica? Y dice, bueno, es porque me hicieron mal de ojo. Tiene una hipótesis completamente distinta a la que uno puede tener, y eso tiene consecuencias. Si hay episodios anteriores, si es primera vez que le pasa algo así, o si hay otros episodios anteriores, y si ha recibido tratamiento por esos episodios. También son cuestiones que nos interesa saber. Algunos antecedentes generales de salud, algunos antecedentes familiares y escolares y laborales. Esto es, en general, lo que nosotros llamamos anamnesis. Por supuesto, las fichas de anamnesis son muy distintas en distintos centros. A lo mejor si yo voy a un CEFAM, ¿no es cierto?, trabajo en un CEFAM, ya me van a dar una ficha de anamnesis bastante pauteada. Si voy a un centro privado, me van a dar una ficha que es bien distinta de anamnesis porque trabajan desde un enfoque diferente. Bueno, pero en términos generales, así más o menos, como digo, descriptivo, sin entrar a hilar demasiado fino el enfoque para hacer la anamnesis, bueno, esto es una anamnesis. Entonces ustedes ya tienen un concepto nuevo, que es muy importante, el de anamnesis. Entonces, cuando yo hago una entrevista, junto con preguntar, tratar de entender por qué la persona está ahí, qué lo motiva, o cómo llega hasta ahí, tengo que hacer esto que se llama anamnesis. Y en paralelo, y esta es la cuestión importante, viene lo que se llama el examen mental. Digo en paralelo porque en general, cuando el médico hace, qué sé yo, nos dice ya, después que nos preguntó algunas cosas, ¿no es cierto? Nos dice, pase a la camilla y sáquese la camisa, y empieza a ocultar o empieza a mirar con una lupa, qué sé yo, eso es lo que se llama el examen físico. Bueno, lo que nosotros hacemos es un examen mental, es decir, un análisis de las funciones mentales, de los procesos mentales. Pero ¿cómo se hace eso? En el diálogo mismo. Esto es lo que ustedes deberían aprender a hacer en este curso. Junto con el video de esta clase yo les voy a subir el link de un video específico
que habla de examen mental, que entra a explicar con un poquito más de detalle, ¿ah? ¿Qué es un examen mental? A grandes rasgos, ¿qué cosas nos interesa observar? ¿Qué es relevante observar? Por ejemplo, la apariencia y el cuidado personal. No es lo mismo alguien que dice que está triste, que le cuesta levantarse en las mañanas, pero que viene muy arreglado, qué sé yo, una mujer que llega pintada, bien vestida, bien parada, ¿ah? A alguien que llega como que si se hubiese puesto la ropa un poco por obligación, con la cara ojerosa, que se ve poco aseada, etc. Algo que van a aprender a ver durante el curso, lo que es el grado de conciencia, el grado de alerta versus el grado de embotamiento con que puede presentarse una persona. Y si está orientado o no, si sabe dónde está, con quién está, qué día es hoy, quién es, etc. Aunque a uno le parezca como raro, bueno, por supuesto que eso tiene que saberlo. No todo el mundo está orientado. Muchas veces cuando uno ve, por ejemplo, adultos mayores, le pregunta, ¿sabe quién soy? Y dice otra cosa. ¿Sabe qué día es hoy? Y te dice que es 1970. Esa persona no está orientada. Bueno, los niveles de atención y concentración, qué pasa a nivel de pensamiento y de lenguaje. Por eso van a aprender a ponerle nombre a las alteraciones del pensamiento y algunas alteraciones del lenguaje. La memoria, los afectos, o sea, la persona cómo se muestra afectivamente, la psicomotricidad, la gestualidad, la forma en cómo habla, la forma en cómo se mueve, también son datos bien importantes. La actitud ante la entrevista, no es lo mismo alguien que está desconfiado, retraído, suspicaz, a alguien que está abierto, conversador, o alguien que incluso cree que está como conversando con un amigo y lo invita a tomarse una cerveza. Eso son actitudes frente a la entrevista que son indicios para elaborar el diagnóstico. Y la capacidad de juicio, es decir, si la persona es capaz de evaluar lo que está diciendo. Si la persona es capaz de, bueno, de tomar posición frente a lo que dice. Como digo, este capítulo es súper importante. Tanto así que yo les voy a subir otro video aparte que se dedica solamente a este punto. Por ahora me interesa, están partiendo el curso, que entiendan que en una entrevista diagnóstica, uno lo que hace es, en el fondo, preguntar por el motivo de consulta, hacer una anamnesis y hacer un examen mental. Ya. Eso que les conté era en términos generales. Ahora vamos a entrar a lo que yo les decía que es un diagnóstico descriptivo o nosológico. Voy a explicar qué es la nosología. ¿Por qué llamamos diagnóstico nosológico? A ver. Cuando uno estudia psicología, ahora esto se ha ido reduciendo en los programas de psicología que son cada vez más profesionalizantes, pero antiguamente uno estudiaba con bastante detalle los procesos mentales, lo que se llamaba psicología general, o procesos psicológicos, o psicología normal, bueno, en fin. Tenía distintos nombres, pero se suponía que un psicólogo era experto en conocer, por ejemplo, el funcionamiento de los procesos cognitivos normales. O sea, cuando digo procesos cognitivos, la percepción, la memoria, el pensamiento, el lenguaje. El experto en procesos afectivos, en dinámicas motivacionales, en las funciones del yo. Bueno, y la psicopatología es lo mismo, pero estudiar las alteraciones de todos esos procesos. Es decir, yo les voy a poner nombre de síntoma a las alteraciones de lo que ustedes estudiaron en procesos psicológicos. Las alteraciones de la sensación, la percepción, la memoria, el lenguaje, la inteligencia, los procesos afectivos, la psicomotricidad, la motivación, el yo, todo eso que ustedes
estudiaron en procesos psicológicos, bueno, ahora vamos a ver cuando esos procesos psicológicos marchan mal, y vamos a llamar síntomas o signos a esas alteraciones o esos trastornos. Cuando yo reúno esos síntomas y los agrupo, puedo hacer un diagnóstico nosológico. ¿Qué es lo que hace? En el fondo es lo mismo que hace la medicina, simplemente que nosotros lo estamos haciendo con los procesos mentales. Ahora bien, esto es importante porque es el lenguaje que ustedes van a compartir con otros profesionales. Ustedes tienen que saber leer una ficha clínica, por ejemplo, de un CEFAM, de un COSAM, de un hospital. Y la ficha clínica va a estar escrita en un lenguaje que ustedes tienen que saber traducir y entender a qué se está refiriendo. Por eso, hay ciertas palabritas que es bueno que ustedes ya vayan conociendo. No vamos a entrar acá en cierto detalle, pero es importante, yo voy a revisar hoy día solo algunas, pero es importante que aquí haya palabras que esto les haga sentido. Por ejemplo, semiología médica. Semiología es el estudio de los signos. Bueno, ¿los médicos hacen semiología? Por supuesto. Cuando un médico, ¿no es cierto?, nos ausculta con un estetoscopio, con un fonendo y escucha nuestro corazón, busca signos que le digan cosas. Eso es hacer semiología. Existen manuales de semiología médica. Nosotros lo que vamos a hacer es semiología de una especialidad médica que es la psiquiatría, o sea, semiología psiquiátrica. ¿Para qué? Para saber reconocer síntomas y signos. Los síntomas son alteraciones que de alguna manera se desprenden del relato del paciente. Un síntoma no es objetivable. El paciente dice, ay, no sé lo que me pasa, cada vez me cuesta más levantarme en la mañana, tengo como una sensación de pesadez, como que, no sé qué me pasa, pero es como que no quiero nada y como que me falta la energía y no tengo ganas de ir a trabajar. Bueno, eso es un síntoma que yo tengo que ponerle un nombre después, porque es algo que se desprende del relato del paciente. En cambio, un signo es algo que yo puedo objetivar. Clásico ejemplo, en medicina es, por ejemplo, la fiebre. Yo la fiebre, primero puedo tocar la fiebre y saber si la persona está caliente o no. Y en segundo lugar, puedo poner un termómetro. Ahí ese síntoma se convierte en signo. La medicina cada vez más privilegia el uso de signos y menos el uso de síntomas. Bueno, para nosotros los síntomas son fundamentales. Solo les adelanto eso. Y algo que van a ver después, la noción de rasgo. Uno de los trastornos que se diagnostican dentro de la nosología psiquiátrica son los trastornos de la personalidad. Los trastornos de la personalidad se caracterizan porque no hay síntomas, no es que la persona vaya a quejarse de algo. ¿Por qué? Porque ese algo está tan incorporado que es parte de su manera de ser. Esto es un rasgo. Ustedes tuvieron un curso de psicología de la personalidad. Bueno, ahí imagino que hablaron de la teoría de los rasgos de personalidad. Bueno, esos rasgos de personalidad, cuando son exacerbados y rígidos, pueden ser considerados como patológicos. Después, la noción de síndrome. Es bien importante porque van a ver que en el campo psiquiátrico se habla más bien de síndromes o de trastornos más que de enfermedades. Cuando yo agrupo una serie de signos y síntomas que se dan de una manera más o menos estable, es decir, con un cierto patrón, yo lo que tengo es un trastorno, un síndrome. Síndrome depresivo. Cuando yo digo que algo es una enfermedad es porque yo ya conozco la etiología, la causa, como dije, la evolución, el pronóstico, y más o menos puedo tener cierta noción del tratamiento si es que lo hay. En el caso de la psiquiatría,
todavía tenemos grandes incógnitas en este ámbito, respecto del origen, incluso de muchas sobre el pronóstico. A pesar de que se dicen muchas cosas, la verdad es que eh, información verdadera, digamos, evidencia de buena calidad, no hay mucha. Por eso se habla más bien de síndrome o de trastorno. Es como cuando uno va al médico y le dice que tiene un síndrome viral o un síndrome febril. ¿Mm? El médico lo que nos quiere decir, mira, ya, sus síntomas remiten a esto, pero no sabemos exactamente qué es lo que tiene en términos de enfermedad. Bueno, acá pasa esto. ¿Qué otros conceptos? Bueno, ya los vimos: examen mental, anamnesis, etiología, que significa causa, y nosología, que lo vamos a ver ahora. Entonces, algunos términos con los cuales ustedes tienen que familiarizarse. Ustedes han visto a los estudiantes de enfermería, a los estudiantes de medicina, cómo andan con así mamotretos y cómo se aprenden un verdadero lenguaje nuevo. Aquí es imposible ahorrarse esa pega. Ustedes tienen que identificar palabras, porque si no el día de mañana, ¿no es cierto?, van a estar en una reunión clínica y les van a decir, bueno, el paciente se presentó hipomímico, bradipsíquico, presentaba, qué sé yo, pensamientos de tales tipos, y ustedes van a quedar plop. No van a entender, porque ese es el lenguaje que se usa en el mundo de la salud. Entonces, es importante que ustedes desde ya se vayan familiarizando con estos términos. Esta es una distinción más para gente que le interesa hilar más fino. La nosografía, noso viene de noxa, que significa enfermedad. La nosografía es la descripción de la enfermedad. Y la nosología se encarga de clasificar las enfermedades. Entonces, cuando yo les hablé todo el rato de diagnóstico nosológico, quiere decir que cuando yo hago un diagnóstico de ese tipo, lo que hago es ponerle a esos síntomas que presenta esa persona una etiqueta diagnóstica que proviene ¿de qué? De las clasificaciones psiquiátricas más clásicas, o de cualquier clasificación psiquiátrica, porque en realidad estoy haciendo nosología. Es decir, en la medida que yo tengo un libro que me ordena los trastornos, ¿no es cierto?, y me habla de trastornos ansiosos, trastornos afectivos, trastornos psicóticos, qué sé yo, trastornos somatomorfos, bueno, y yo le pongo una etiqueta que proviene de ahí, estoy haciendo nosología. En realidad no, estoy haciendo un diagnóstico nosológico. La nosología es una disciplina en sí misma que se dedica a discutir cómo tienen que ser clasificados u ordenadas las enfermedades, que es un gran tema. No tenemos que dar por obvio de que la clasificación de las enfermedades son como categorías platónicas así caídas del cielo, e inamovibles. Las clasificaciones van y vienen y cambian. De hecho, como dice ahí, distintas escuelas psiquiátricas tienen modelos nosológicos diferentes. Bueno, por eso es la nosología. Entonces, tenemos la semiología. En un curso de psicopatología se espera que un estudiante salga siendo un buen semiólogo, es decir, sea capaz de identificar y analizar signos y síntomas. Un buen semiólogo, ¿no es cierto?, en este caso un semiólogo psiquiátrico, tiene que ser capaz de poner en una ficha los síntomas que es capaz de observar o es capaz de derivar del relato del paciente. Y distinto es ya cuando se hace un diagnóstico nosológico, que es que identifica trastornos o síndromes. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, la persona presenta hipomimia, bradipsiquia, qué sé yo, empobrecimiento del pensamiento, presenta ideación suicida, presenta, qué sé yo, anedonia. Esos son síntomas. Concluyo después mi diagnóstico nosológico, esa persona presenta un trastorno depresivo.
Entonces, no sé si se entiende, pero el ejercicio es eso. Primero yo tengo que aprender a ver, a identificar, a reconocer, a ponerle nombre a signos y síntomas. Y después, y esto requiere tiempo, yo soy capaz de poner una etiqueta diagnóstica. En este caso, diagnóstico nosológico, porque es un diagnóstico que habla de trastornos o síndromes. Distinto a lo que van a ver con Federa, que habla más bien de estructura. Bueno, ahora, existen muchas clasificaciones diagnósticas. Durante muchos años, incluso los países tenían clasificaciones psiquiátricas distintas. ¿Ah? Había países donde se hablaba de psicastenia o de neurastenia, y en el país del lado ni siquiera existía la palabra. ¿Ah? En algunos países se hablaba de demencia precoz, otros hablaba de esquizofrenia, parafrenia, bueno. Entonces, no existe una sola clasificación psiquiátrica. Sin embargo, durante el siglo XX se fueron generando clasificaciones diagnósticas transversales, que son las más utilizadas, que tienen varios riesgos y varios costos. ¿Ah? Suelen ser bastante pobres si uno quiere hacer psicopatología fina, pero nos permiten la comunicación y el registro. O sea, si yo quiero saber, por ejemplo, cuántos ingresos se producen en la región de los lagos por primer brote esquizofrénico, bueno, tengo que tener una manera de clasificarlo y poder sumarlo y poder compararlo, y eso se hace a través de estas clasificaciones diagnósticas. Entonces, muchas de estas clasificaciones, de hecho, nacen con fines más bien de investigación y para hacer estadística. Ojo con eso, ¿eh? No para hacer psicopatología. ¿Mm? Y claro, orientan la práctica médica y sobre todo decisiones de salud pública en la medida que permiten homogeneizar los registros. ¿De qué manuales estoy hablando? Fundamentalmente de los dos que aparecen abajo. ¿Mm? Está el DSM-5. El DSM es el Manual de Diagnóstico y Estadístico de la American Psychiatric Association, que es la Asociación Psiquiátrica Americana, que, bueno, es usado en todo el mundo. La centralidad, digamos, de Estados Unidos hace que el DSM sea utilizado transversalmente en muchos países del mundo. Y el otro, el que aparece al otro lado, es el CIE, que es la clasificación de diagnóstica de la Organización Mundial de la Salud. Ustedes ven, vamos en la quinta versión del DSM. Había un DSM 1, 2, 3, 4, 4R, 4TR, en fin, hasta llegar al DSM 5 que apareció, ¿no es cierto?, hace algunos años, en 2013. Y estamos en la 10ª versión del CIE. Es el CIE 10. El CIE tiene varios libros. El libro quinto está dedicado a las enfermedades mentales o a los trastornos mentales y del comportamiento. En Chile, por una decisión, digamos, ministerial, se exige que los diagnósticos que se ingresan a toda la red de salud pública se hagan con el CIE 10. Por eso es importante que ustedes se familiaricen con los términos que utiliza el CIE 10 y los criterios que usa para diagnosticar ciertos trastornos, porque finalmente eso es lo que a uno le piden en el sistema de registro del sistema público de salud. Bueno, como les decía recién, aquí está el DSM, ahí como la definición de trastorno mental del DSM. ¿Ah? Es una clasificación descriptiva que pretende ser ateórica. Bueno, eso es una cosa que uno siempre puede poner como entre comillas. Y hasta la versión anterior era una categorización que se llama multiaxial. Es decir, que el diagnóstico se hacía en 5 ejes distintos. Uno era, ¿no es cierto?, el diagnóstico descriptivo, después el diagnóstico de personalidad y una serie de cuestiones que apuntan a ver la funcionalidad del paciente y su entorno. Eso se suprimió ya
en el DSM-5 y más bien pasó a ser un manual diagnóstico puramente descriptivo, nosológico. ¿Ah? Ahí está. Este cuadrito está un poco atrasado, pero ¿por qué me interesa que lo vean? Quiero que vean que el primer DSM, que nació en los años 50, tenía 106 diagnósticos. En el año 2000, o sea, 48 años después, ya tenía casi 300 diagnósticos. O sea, triplicamos la cantidad de diagnósticos psiquiátricos. Por eso lo digo que hay que tener ojo cuando uno hace un diagnóstico. Las categorías diagnósticas no son categorías caídas del cielo. ¿Ah? Son cuestiones donde ciertos expertos se ponen de acuerdo. Muchas veces también influidos por otros agentes, como por ejemplo las compañías de seguro o las compañías farmacéuticas, para decir qué es un trastorno psicopatológico y qué no. El DSM-5 incluye cerca de 500 trastornos. O sea, hemos quintuplicado la cantidad de trastornos psiquiátricos, ¿no es cierto?, en pocos años. Eso no pasa en otras especialidades médicas. Por eso, ojo con las categorías diagnósticas. Son simplemente acuerdos entre expertos que pueden ser bastante cuestionables muchas veces. El CIE, como les decía, nace más bien para la estadística. Lo publica la OMS, ¿no es cierto? Y se creó más bien para comparar estadísticas internacionales. Ese es mucho más antiguo. De hecho, se creó antes que la OMS, ese del siglo XIX. En el capítulo quinto del año 38 se agregan los trastornos mentales. El que usamos actualmente es de 1992, o sea, ya tiene sus años. Ya hay pequeñas actualizaciones que se publican todos los años, que la OMS publica o cada cierto tiempo, pero en estricto rigor el CIE 10, que es el que estamos usando hoy en los servicios públicos de Chile, es de 1992. Ventaja y desventaja, bueno, como digo, esto se construye por un consenso de expertos, donde no se habla de causas, sino que más bien se concentran en ciertas descripciones. Se focalizan en lo observable. Este puede ser un problema porque cuando ustedes lean los criterios de diagnóstico, van a ver que se deja bastante fuera la narración del sujeto. Y cuando el juicio que el sujeto puede hacer respecto de lo que le pasa es algo fundamental para el mismo diagnóstico. Por eso hay muchos psiquiatras y muchos psicólogos que en realidad no le tienen ningún cariño a estos manuales. Se busca un lenguaje compartido y ustedes van a poder ver que se ordenan por criterios y requisitos. O sea, para poder decir que una persona tiene, por ejemplo, una esquizofrenia paranoide, tiene que presentar obligatoriamente esto. Opcionalmente puede presentar estos otros síntomas y se excluye el diagnóstico de esquizofrenia paranoide si es que aparecen estos otros síntomas. Así funciona. Bueno, hay una discusión que no está zanjada, que es el diagnóstico categorial versus el diagnóstico dimensional, que ahí me voy a parar un poco, pero los manuales, ¿no es cierto?, tienen categorías que son todo o nada. O sea, una persona es esquizofrénica o no es esquizofrénica, no es un poquito esquizofrénica. Eso es una forma categorial de hacer diagnóstico. Bueno, hay alguna gente, entre ellos muchos psicólogos, que sugieren que en realidad deberíamos hablar más bien de dimensiones cuantitativas, es decir, todos tenemos algo, por ejemplo, depresivo, o todos tenemos algo maníaco, etcétera, pero que pasando cierto rango se transforma en un trastorno. Bueno, eso es lo que hace que hoy en día, por ejemplo, se hable de espectros, espectro bipolar, espectro autista.
Es decir, ya no es todo o nada, sino que existe un abanico de grados dentro de una categoría diagnóstica. ¿Ah? Bueno, eso es un gran tema de discusión en el mundo nosológico. ¿Ah? El DSM-5 se atrasó muchísimo, en gran parte por esta discusión. Bueno. Y una cosa que nunca hay que olvidar, que los manuales los hace gente común y corriente, gente que nació en un lugar, que está impregnada de una cierta cultura y que por supuesto tiene prejuicios y suposiciones que siempre están influidos desde la cultura. O sea, no, cada vez que yo considero que un comportamiento es desviado, lo hago desde un marco de referencia, y ese marco de referencia me lo da la sociedad y la cultura en que vivo. Entonces, cuestiones que antes, por ejemplo, hay cuestiones, eh, algo tan obvio como que la homosexualidad hasta el DSM-3 era un trastorno psiquiátrico. De ahí en adelante desapareció, así como aparecieron otros nuevos. Bueno, porque es imposible pensar que uno puede tipificar trastornos que en la práctica son desviaciones de un cierto parámetro esperable respecto de lo que es un adulto, una mujer, un niño normal, sin que eso no haga referencia a una sociedad y una cultura en particular. Por eso también siempre hay que tener cuidado. Ya. Todo esto a propósito del diagnóstico descriptivo. Ahora quiero cerrar con dos láminas que a lo mejor ahora no les van a hacer mucho sentido, pero que me interesa que la guarden en algún lugar, porque ya después en su práctica, estas son cuestiones que uno no debería olvidar, que son como el diagnóstico de tipo descriptivo, de tipo, digamos, aquel que se hace en una primera entrevista, nos permite tomar ciertas decisiones rápidas en cierto momento. ¿No? Entonces, ¿qué cosas uno no debería pasar por alto en una primera entrevista? ¿Qué cosas uno tiene que aprender a identificar y reaccionar con rapidez? Si hay desorientación o alteración de conciencia. No voy a entrar en detalle, ustedes después van a ver en qué consiste esto, pero cuando hay alteración de conciencia o desorientación, es probable que haya o uso de sustancias, que la persona esté intoxicada, que haya un problema orgánico cerebral o un cuadro disociativo, cuestiones que siempre hay que poner alerta en la primera sesión. Si hay comportamientos bizarros o síntomas psicóticos, ustedes van a aprender a reconocer qué es una alucinación, las ideas de autorreferencia, ideas delirantes, los fenómenos catatónicos, la desorganización del comportamiento. Bueno, eso también nos tiene que prender una alerta muy rápido cuando uno está en una primera entrevista. Cuando hay alteraciones más o menos relevantes del estado de ánimo, estas palabritas a lo mejor todavía no les suenan, pero después ya les van a hacer sentido. Que en el fondo nos pudieran indicar que estamos en presencia de un cuadro maníaco o de un cuadro depresivo severo. Cuando hay presencia de angustia, también es algo que uno tiene que saber identificar, la angustia. Y la presencia de pensamientos repetitivos, insistentes o molestos, que pueden remitir a un trastorno obsesivo o un trastorno de origen traumático, dependiendo de otras cosas. Entonces, cuando uno hace una primera entrevista, no es que tenga que estar siempre urgido por tomar decisiones rápidas o intervenciones rápidas cuando se presentan todas estas cosas. Pero sí tiene que saber identificarlas. O sea, es como que yo les estuviera diciendo, miren, durante todo este semestre ustedes van a aprender a ponerse ciertos lentes para ver ciertos fenómenos. Bueno,
En la primera escala, ustedes tienen que aprender a mirar esto. ¿Mm? Estas cosas tienen que saber reconocerlas sí o sí. Ahora, ¿cuándo habría que intervenir de manera urgente? Esto ahora para ustedes no es tema. Yo sé que esto puede que no les haga mucho sentido, pero les insisto, guárdense esto en la cabeza. ¿Mm? Cuando hay agitación, ¿ah? Y saber distinguir qué tipo de agitación. La persona, ¿no es cierto?, no se puede quedar quieta, habla muy rápido, respira rápido, está como sobrepasado por su propio mundo emocional. Lo que yo decía antes, cuando hay desorientación o alteración de conciencia. ¿Ah? A veces, por ejemplo, puede haber habido un episodio de intoxicación importante asociado a un intento de suicidio. Cuando hay comportamientos bizarros o síntomas psicóticos, y cuando hay depresión severa, sobre todo si hay riesgo suicida. ¿Ah? O sea, así como primero ustedes tienen que aprender a mirar todo lo que les mostré en la lámina anterior, bueno, ahora tienen que saber hacer algo cuando aparece esto en una entrevista. ¿Ah? Esto, yo sé que por ahora, insisto, me estoy adelantando, pero se los quería presentar para que, bueno, yo les voy a dejar la presentación, voy a dejar el video. Estas son cuestiones que siempre uno tiene que refrescar cada cierto tiempo, que no se nos pueden pasar, eh, y en realidad cualquier profesional de la salud, ni siquiera un psicólogo, debería ser capaz de reconocer y saber hacer frente a la presencia de estos fenómenos. Bueno, y eso era lo que yo les quería compartir hoy. Y ahora